El invierno se había posado sobre Ashworth Manor como un sudario, espeso e implacable, esa clase de frío que se filtraba a través de los muros de piedra y se alojaba en la médula de los huesos. La nieve cubría las colinas de Derbyshire con un opresivo silencio blanco, transformando la finca en algo a la vez hermoso y terrible. Una prisión de escarcha y decoro, donde incluso los antiguos robles se erguían esqueléticos y retraídos, sus ramas desnudas arañando los cielos plomizos como si intentaran escapar de sus propias raíces. Fue en este paisaje de magnífica desolación donde Lady Eleanor Hartley, ahora la duquesa de Ashworth, había existido durante 3 meses, aunque existido parecía la única palabra apropiada, pues no había vivido de verdad, no en ningún sentido significativo. Desde el día en que llegó como la novia de un hombre que la miraba como si estuviera hecha de cristal, o quizás de nada en absoluto. La propia mansión parecía conspirar en su invisibilidad. Vastos pasillos que se tragaban los pasos, salas cavernosas que resonaban con ausencia, retratos de antepasados de rostro severo, cuyos ojos pintados seguían sus movimientos con lo que ella imaginaba era lástima o quizás desdén por su fracaso en animar el frío corazón de su descendiente. Sebastian Blackwood, el duque de Ashworth, era tan remoto e inflexible como el propio invierno, un hombre tallado en la misma piedra implacable que su hogar ancestral, apuesto de la misma manera en que los glaciares son hermosos, distante, intocable, capaz de reducir a la insignificancia cualquier cosa que se acercara demasiado. Eleanor había aprendido sus patrones en esos 3 meses, la cuidadosa coreografía de evasión que gobernaba sus vidas separadas bajo el mismo techo. Él partía temprano para asuntos de la finca, cenaba en su estudio, se retiraba tarde a aposentos tan lejanos de los suyos como la geografía de la mansión permitía, y cuando ocupaban el mismo espacio, en la ocasional cena formal, al cruzarse en la galería de retratos, su mirada se deslizaba más allá de ella, con una indiferencia tan ensayada que había empezado a preguntarse si se había convertido en un espectro, un fantasma inquieto que atormentaba su propio matrimonio. Lo había intentado, en esas primeras semanas, lo había intentado con una desesperación que ahora le hacía arder las mejillas de vergüenza recordada. Pequeños intentos de conversación durante el desayuno, observaciones sobre la finca, preguntas sobre su día que quedaban sin respuesta en el aire entre ellos como cristales de escarcha, hermosos y frágiles y en última instancia insignificantes. La soledad tenía un peso, una presencia física que le oprimía el pecho mientras deambulaba por las habitaciones vacías, sus dedos recorriendo los lomos polvorientos de los libros en la biblioteca, sus pasos el único sonido en los jardines dormidos y silenciosos. Esto no era lo que había imaginado cuando su padre anunció el acuerdo, cuando se había parado en el salón de su familia y había aceptado su destino con la tranquila dignidad que se esperaba de la hija de un caballero, albergando esperanzas secretas de que tal vez el afecto pudiera crecer entre ellos, que tal vez ella podría importarle a alguien, que tal vez, finalmente, sería vista. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El acuerdo se había negociado en el estudio de su padre en una tarde lluviosa de finales de la primavera, el tipo de transacción mercenaria que ocurría regularmente entre las familias de su clase, donde las hijas eran moneda de cambio
y las alianzas se compraban con contratos cuidadosamente redactados y el intercambio de títulos de propiedad que significaban más de lo que cualquier corazón humano podría significar jamás. Eleanor no había estado presente en la discusión, por supuesto. Tales asuntos se consideraban demasiado delicados para la sensibilidad femenina. Pero había comprendido la necesidad desde el momento en que su padre la llamó a la biblioteca después, con una expresión que era una mezcla de alivio y algo que podría haber sido una disculpa, explicando que el duque de Ashworth, recientemente viudo y necesitado de un heredero, había accedido a aceptar su mano, que el matrimonio aseguraría su futuro y restauraría parte de la menguante fortuna de la familia, que debía considerarse afortunada de ser emparejada con un hombre de tan distinguido linaje, incluso si su reputación sugería una cierta frialdad de temperamento. La boda tuvo lugar 6 semanas después, en la antigua iglesia del pueblo, cerca de la finca de su familia, una ceremonia de exquisita belleza y absoluto vacío emocional, el tipo de evento donde cada detalle era perfecto: las flores, la música, el vestido de novia de seda marfil que había pertenecido a su abuela, y sin embargo nada parecía real, como si se estuviera observando a sí misma desde una gran distancia, observando a una extraña pronunciar sus votos a un hombre cuya mano estaba fría cuando le deslizó el anillo en el dedo, cuyos ojos, al encontrarse con los suyos, no contenían más que un educado vacío, cuyo beso en el altar fue tan breve y superficial que apenas lo registró antes de que él ya se estuviera apartando. A pesar de todo, había albergado esperanzas, pequeñas y frágiles semillas de posibilidad de que tal vez una vez que estuvieran solos, una vez que la representación de la boda hubiera terminado, él podría ablandarse, podría revelar algo de calidez bajo la reserva aristocrática, podría verla como algo más que una obligación contractual. Pero la noche de bodas la había desengañado de tales fantasías. Él había sido correcto y cumplidor y absolutamente desconectado, tratando la consumación de su matrimonio como otro punto a tachar de una lista de requisitos, y después se había retirado a sus propios aposentos sin una palabra, estableciendo el patrón que definiría su existencia juntos. Esas primeras semanas en Ashworth Manor habían sido una lenta erosión de cada noción romántica que alguna vez había albergado, cada día trayendo nuevas pruebas de su irrelevancia. Se preparaba en el salón de la mañana, donde pensaba que él podría desayunar, solo para enterarse de que ya se había marchado. Seleccionaba temas que imaginaba que podrían interesarle, mencionando libros que había leído u observaciones sobre la finca, recibiendo a cambio respuestas monosilábicas o el silencio. Se sentaba en el salón por las noches, la costura abandonada en su regazo, escuchando el reloj marcar las horas, hasta que finalmente aceptaba que él no se uniría a ella, que ésta iba a ser su vida, existiendo en paralelo a un hombre que se había casado con ella en cuerpo, pero se negaba a reconocer su presencia de manera significativa. Dos extraños que compartían un apellido y nada más. Vidas separadas, llevadas bajo el mismo techo, con toda la calidez e intimidad de planetas distantes, orbitando en sus solitarias y prescritas trayectorias a través del vacío. Los días de Eleanor habían adquirido la cualidad de un sueño recurrente, cada uno indistinguible del anterior, una cuidadosa coreografía de ausencia y silencio que ella realizaba con la precisión mecánica de una figura de relojería, moviéndose por las vastas habitaciones de Ashworth Manor
como un espíritu condenado a habitar espacios que nunca reconocerían su presencia. Se despertaba cada mañana en una cama vacía, en aposentos que bien podrían haber sido un mausoleo. Se vestía con la ayuda de una doncella amable pero compasiva, que decía poco y veía demasiado, y descendía al comedor del desayuno, donde encontraba evidencia de la presencia anterior de Sebastián. Una taza vacía de café, un periódico doblado con precisión militar, el leve aroma de su colonia persistiendo en un aire que parecía más frío por su partida. Y se sentaba sola en la larga mesa de caoba, picoteando una tostada para la que no tenía apetito, escuchando el tic-tac del reloj de ormolú, que marcaba segundos que se extendían en eternidades. Las mañanas las dedicaba a explorar la mansión. Caminando por pasillos llenos de retratos de los antepasados Blackwood, que la miraban desde arriba con expresiones que iban desde el desdén imperioso hasta la resignación melancólica, como si ellos también hubieran sabido lo que significaba estar atrapado en este hermoso y terrible lugar, y se encontraba en la biblioteca, esa catedral de volúmenes encuadernados en cuero, donde las motas de polvo danzaban en la débil luz invernal, sacando libros de los estantes sin un propósito particular, leyendo pasajes que bien podrían haber estado escritos en idiomas que no hablaba por todo el significado que transmitían cuando su mente no podía concentrarse en nada más que en su propia irrelevancia. Los jardines, incluso en su letargo invernal, ofrecían una especie de consuelo, y se abrigaba con pieles y caminaba por los senderos helados entre rosales esqueléticos y setos cubiertos de nieve, su aliento formando nubes que se disipaban con la misma rapidez que sus intentos de importar, y a veces se encontraba a Sebastián a lo lejos, caminando hacia los establos o a través del césped sur con el administrador de su finca, y ella se detenía, esperando ver si él podría reconocerla, si levantaría una mano o alteraría su rumbo, pero nunca lo hacía, su mirada deslizándose más allá de ella, como si fuera simplemente otra estatua en el jardín, otra característica ornamental del paisaje que no requería atención. Lo intentó, todavía, en esas semanas, lo intentó con una desesperación que la hacía odiarse a sí misma, incluso cuando no podía parar. Se posicionaba en el salón cuando sabía que él pasaría. Comentaba asuntos de la finca que había oído discutir a la ama de llaves, preguntaba por su día cuando se cruzaban en la galería de retratos, su voz demasiado brillante, demasiado ansiosa, y sus respuestas eran siempre las mismas, breves, educadas, completamente desprovistas de un compromiso genuino, monosílabos entregados sin mirarla a los ojos, respuestas que eran técnicamente corteses, pero que llevaban el mensaje inequívoco de que sus palabras eran una intrusión, su presencia una inconveniencia, su misma existencia algo que debía ser soportado en lugar de reconocido. El peso de no ser vista la oprimía con fuerza creciente, una pesadez física que se instalaba en su pecho y dificultaba la respiración, que hacía de levantarse cada mañana un acto de voluntad, que la hacía cuestionar todo lo que una vez había creído sobre sí misma, su valía, su inteligencia, su capacidad de ser amada, hasta que el reflejo que veía en los espejos se convirtió en una extraña, una mujer cuyos ojos albergaban un vacío creciente que la aterraba, una duquesa de nombre que se había convertido en un fantasma en la realidad. En las horas más profundas de la noche, cuando el sueño la eludía y la mansión yacía en silencio, salvo por el crujido de las antiguas vigas y el susurro del viento contra las ventanas emplomadas, Eleanor se retiraba al paisaje de la memoria,
buscando refugio en un pasado que parecía cada vez más irreal, una vida antes de Ashworth Manor que pertenecía a una mujer completamente diferente. Recordaba la casa de su familia, Hartley House, con su cómoda decadencia y su cálido caos, la risa de su madre resonando en salones que olían a cera de abeja y rosas, el estudio de su padre, donde le había enseñado griego y latín, a pesar de las protestas de su institutriz de que tal aprendizaje era un desperdicio en una chica, la biblioteca donde había devorado filosofía y poesía con igual hambre, creyendo tontamente que una mente bien amueblada podría ser tan valiosa como un rostro bien favorecido, que la inteligencia y la curiosidad eran cualidades que un esposo podría atesorar en lugar de tolerar. Había imaginado el matrimonio como una asociación de mentes y corazones. Había soñado en su ingenua juventud con conversaciones que se extendían hasta el amanecer, con libros compartidos e ideas debatidas, con un compañero que podría verla no como un adorno o una yegua de cría, sino como una persona completa digna de un genuino respeto, y la realidad de su situación, esta hermosa prisión, este matrimonio que no era matrimonio en absoluto, esta existencia como un mueble en su propia vida, constituía una traición no solo a esos sueños, sino a todo lo que había creído ser. La lectura se había convertido a la vez en escape y tormento. Se perdía en novelas donde las heroínas eran amadas y valoradas, donde los malentendidos se resolvían y los corazones se ganaban, y luego volvía a la superficie de su propia historia, esta narrativa sin arco ni resolución, y el contraste la dejaba vacía, dolida con una pena que no tenía salida adecuada, porque lo que lloraba nunca había existido realmente, solo la posibilidad de lo que podría haber sido. El jardín de rosas, en su desolación invernal, se había convertido en el depositario de su dolor privado, el único lugar donde se permitía el lujo de las lágrimas, y se quedaba de pie entre los arbustos helados, su aliento nublando el aire gélido, y lloraba en silencio por la chica que había sido, por la mujer en la que se estaba convirtiendo, esta criatura hueca, este yo sombrío, esta duquesa sin sustancia, y las lágrimas se congelaban en sus mejillas como diamantes, hermosos y fríos, y completamente insignificantes. Empezó a tener conversaciones consigo misma, diálogos internos que se volvían cada vez más desesperados. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Soy realmente tan indigna de un reconocimiento humano básico? ¿Cometí algún pecado en una vida anterior para que ésta sea mi penitencia? Y las preguntas se volvían más oscuras. Quizás soy genuinamente poco interesante, quizás mi educación fue pretensión, quizás merezco este silencio, porque fundamentalmente no merezco nada más. La esperanza, esa cosa frágil que había protegido con tanto cuidado durante las primeras semanas, comenzó a erosionarse como la costa bajo olas implacables, cada saludo ignorado y cada conversación desviada desgastando otra pieza hasta que pudo sentir su estructura debilitarse, pudo sentir el momento inminente en que se derrumbaría por completo, y en algún lugar de la fría oscuridad de febrero, de pie una vez más en el jardín de rosas, con las lágrimas congelándose en su rostro. Eleanor llegó a una conclusión que se sintió simultáneamente como rendición y liberación. No puedo seguir buscando validación de alguien que ha elegido no verme. No puedo verterme infinitamente en este vacío. Debo dejar de intentarlo. Debo alejarme. Debo encontrar algún otro propósito, o desapareceré por completo.
Me convertiré en el fantasma que él ya cree que soy. La decisión se formó lenta, dolorosamente, como el hielo al cristalizar. Dejaría de buscar, de esperar, de aguardar a que Sebastián reconociera su existencia, y en su lugar construiría una vida propia, significara lo que significara, por solitaria que fuera, porque incluso la soledad elegida era preferible a esta interminable y aplastante anulación del ser. Las semanas que siguieron a la decisión de Eleanor se movieron con la extraña cualidad de una fiebre que cede, el mundo volviendo a enfocarse con dolorosa claridad, y comenzó a observar a Sebastián no con la esperanza desesperada de los meses anteriores, sino con el frío desapego de un naturalista que estudia una criatura exótica y peligrosa desde una distancia segura. Lo observaba caminar por los terrenos de la finca en profunda conversación con su mayordomo, notando la forma en que escuchaba atentamente las preocupaciones sobre las cabañas de los inquilinos que necesitaban reparación, cómo autorizaba gastos sin dudarlo cuando involucraban el bienestar de quienes dependían de él, y lo vio en los establos hablando amablemente con el joven hijo de un mozo que había sido pateado por un caballo, su mano firme y amable sobre el hombro del niño, su voz baja con genuina preocupación, y estas observaciones se acumularon como evidencia en un juicio, pintando el retrato de un hombre que no era cruel, no era desalmado, sino profundamente aislado, un hombre que había construido muros tan altos y gruesos que quizás ya no podía ver por encima de ellos, ya no podía recordar lo que significaba dejar que otra alma atravesara las fortificaciones. Comprendió, con una claridad que no trajo ni consuelo ni absolución, que el trato de Sebastián hacia ella no era crueldad personal, sino una especie de autoconservación, que las heridas que él llevaba le habían enseñado que la distancia era seguridad, que la invisibilidad era un regalo que les ofrecía a ambos, ahorrándoles las complicadas complicaciones de la conexión humana real, y esta comprensión cambió algo fundamental en la relación de Eleanor con su propio sufrimiento. No se trataba de su valía, después de todo, no de algún defecto en su carácter o persona, sino de la incapacidad de él, de su daño, de su elección de vivir media vida en lugar de arriesgarse a la catástrofe total del sentir. La revelación la liberó de maneras que no había anticipado, levantando el peso de la culpa que la había estado aplastando bajo su carga imposible, y en el espacio que se abrió, una nueva determinación echó raíces. No esperaría a que Sebastián la viera, no se sacrificaría en el altar de su indisponibilidad emocional, sino que dirigiría su atención hacia afuera, hacia un mundo que se extendía mucho más allá de los fríos muros de Ashworth Manor. Las invitaciones habían seguido llegando durante sus meses de sufrimiento invisible, entregadas en bandejas de plata por lacayos que la habían visto declinarlas con creciente melancolía. Tarjetas solicitando su presencia en veladas musicales, cenas y bailes campestres, la sociedad local ansiosa por dar la bienvenida a su nueva duquesa al intrincado tejido social del condado, y Eleanor las había rechazado todas, diciéndose a sí misma que su lugar estaba aquí, que el deber de una esposa era permanecer disponible para su esposo, incluso cuando él no quería saber nada de ella, pero ahora recuperó el último lote del secretario de su sala de estar y las leyó con nuevos ojos, viendo no obligaciones, sino posibilidades, no cargas, sino escapes. Escribió sus aceptaciones con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la sensación desconocida de elegir algo por sí misma,
de afirmar su propia existencia independientemente del reconocimiento o la falta de él por parte de Sebastian. Y cuando selló las cartas con cera que llevaba el escudo de Ashworth, sintió los primeros atisbos de algo que no había experimentado en meses, algo que, con tiempo y cultivo, podría volver a convertirse en esperanza, aunque esta vez una esperanza dirigida no hacia su matrimonio, sino hacia su propia supervivencia, su propio devenir, su propia vida. La primera velada musical a la que Eleanor asistió se celebró en Pembroke Hall, una elegante mansión a unas 5 millas de Ashworth, y llegó con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro enjaulado, probando la fuerza de sus barrotes, insegura de si volaba hacia la libertad o simplemente hacia una forma diferente de confinamiento. Pero en el momento en que entró en el salón, con sus paredes cubiertas de damasco de seda y su aire perfumado con flores de invernadero y velas de cera de abeja, sintió que algo se movía dentro de su pecho, una opresión que se aflojaba lo suficiente como para respirar profundamente por primera vez en meses. Lady Catherine Pembroke, una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes y una cálida sonrisa que llegaba a esos ojos de una manera que hablaba de un sentimiento genuino en lugar de una actuación social, se adelantó para recibirla con un placer natural, tomando las manos de Eleanor entre las suyas y diciendo: «Mi querida duquesa, estamos absolutamente encantados de que haya venido. Ya desesperaba de poder conocerla adecuadamente, y confieso que he anhelado conocerla mejor, pues cualquiera que elija a Plutarco en lugar de las últimas novelas góticas debe ser una mujer de sustancia». Y Eleanor sintió que las lágrimas picaban inesperadamente en sus ojos, porque aquí había alguien que la había notado, que había prestado atención a lo que leía durante esas largas tardes en la biblioteca de la mansión, que la veía como algo más que la nueva duquesa de Ashworth. La velada se desarrolló como una flor abriéndose a la luz del sol, cada momento revelando algo que Eleanor había olvidado que poseía: la capacidad de conversar inteligentemente sobre música y literatura, de reír con observaciones ingeniosas, de ofrecer sus propias ideas y que fueran recibidas con interés en lugar de indiferencia o silencio. Y cuando Lady Catherine mencionó que su anfitriona, la señora Alderton, necesitaba desesperadamente a alguien para tocar Haydn en el pianoforte, ya que su intérprete habitual había enfermado, Eleanor se encontró ofreciéndose voluntaria antes de que el miedo pudiera silenciarla, y entonces estaba sentada ante el instrumento, sus dedos encontrando las teclas con una seguridad que no había sentido en su propio cuerpo durante tanto tiempo, y la música brotó de ella como agua de una presa rota, meses de sentimiento reprimido canalizados en algo hermoso, ordenado y escuchado. El aplauso que siguió fue genuino, entusiasta, y Eleanor se sintió florecer bajo su calidez, como esas rosas en el invernadero que Sebastian cuidaba con más esmero del que jamás había mostrado a su esposa. Aunque apartó ese pensamiento amargo, decidida a no dejar que el fantasma de Sebastian atormentara incluso este momento de pequeño triunfo. Lady Catherine la reclamó después, presentándola a las otras damas presentes, y Eleanor descubrió que la conversación podía ser un placer en lugar de un suplicio, que sus opiniones sobre poesía, filosofía y la educación adecuada de las jóvenes no eran tediosas ni mal recibidas, sino que provocaban una animada discusión, y para cuando regresó a Ashworth Manor, bien pasada la medianoche, le dolían las mejillas de tanto sonreír, y su espíritu se sentía más ligero de lo que se había sentido desde el día de su boda. Sebastian no estuvo en la cena la noche siguiente.
no había estado presente cuando ella regresó sonrojada y feliz de Pembroke Hall, y Eleanor descubrió con algo cercano al asombro que su ausencia ya no se sentía como un abandono, sino como una liberación, como un espacio en el que finalmente podría expandirse en sí misma. Y comió su cena solitaria con algo que, con tiempo y cultivo, podría convertirse en contentamiento. El otoño llegó a Ashworth Manor con su acostumbrada ceremonia de oro y carmesí, los árboles entregando sus hojas al viento como cortesanos inclinándose ante la realeza, y Eleanor descubrió que de alguna manera, sin intención consciente, había entregado su infelicidad junto con el verano, dejándola caer como esas hojas para revelar algo más fuerte y duradero debajo. Una mujer que había aprendido a florecer en un suelo que no proporcionaba alimento, que había encontrado su propia luz cuando no se le ofrecía ninguna. La transformación no fue de apariencia, pues Eleanor siempre había sido encantadora a su manera tranquila, sino una metamorfosis del espíritu que los sirvientes notaron primero, comentando entre ellos cómo la duquesa ahora se movía por los pasillos con propósito en lugar de esa terrible deriva fantasmal de los primeros meses, cómo su voz, cuando les hablaba, transmitía calidez y autoridad en lugar de la vacilación apologética de quien espera ser ignorado. Había organizado un evento de caridad para el pueblo, un festival de la cosecha para beneficiar a las familias cuyas cabañas Sebastian había autorizado a reparar meses atrás, y Eleanor se lanzó a la planificación con una energía que la sorprendió incluso a ella misma, coordinando con el ama de llaves, el vicario y los comerciantes locales, su correspondencia volviéndose voluminosa, sus días llenos de un propósito delicioso. Y volvió a reír, reír de verdad, cuando la esposa del panadero hizo una broma sobre la imposibilidad de enseñar a los sabuesos de Lord Hartley a no robar los pasteles destinados al festival, el sonido de su propia risa tan desconocido que la sobresaltó por un momento antes de dejarse hundir en el puro placer de ello. Los sirvientes la adoraban ahora, estas personas que la habían visto sufrir en silencio invisible durante tanto tiempo, y respondían a sus peticiones con un entusiasmo que hablaba de afecto genuino en lugar de mero deber, las doncellas trayéndole té sin que se lo pidieran, los lacayos apareciendo precisamente cuando necesitaba ayuda con alguna tarea, la ama de llaves, la señora Winters, consultándola sobre asuntos domésticos con un respeto que reconocía a Eleanor como la verdadera señora de Ashworth en lugar de una simple adición decorativa a su inventario. Sebastian la observaba desde las ventanas de su estudio, aunque Eleanor no era consciente de su observación, y la veía trabajando en los jardines con Lady Catherine y la esposa del vicario, arreglando flores de otoño para las decoraciones del festival, su rostro iluminado con un placer genuino mientras se reía de algo que Catherine decía, sus manos moviéndose con gracia segura entre los crisantemos de bronce y las rosas de floración tardía, y algo se le oprimió en el pecho que no reconoció, algo que se sentía casi como dolor, pero más agudo, más insistente. Una sensación que no podía nombrar porque había pasado tantos años evitando cualquier cosa que se pareciera a un sentimiento. Se dijo a sí mismo que era satisfacción porque su duquesa finalmente se había adaptado a su papel, que estaba cumpliendo con sus deberes para con la finca y la comunidad, nada más, pero la opresión en su pecho no disminuyó cuando se apartó de la ventana, y tarde esa noche, solo en sus aposentos con un libro en el que no parecía poder concentrarse, Sebastian se encontró preguntándose cuándo Eleanor había dejado de buscarlo, cuándo había dejado de aparecer en el desayuno con esa terrible esperanza en los ojos,
cuándo se había transformado de la chica ansiosa que había llegado a Ashworth en esta mujer que sonreía en los jardines y no necesitaba nada de él en absoluto. Lord James Whitmore llegó a Ashworth Manor en una fresca tarde de octubre, cuando la luz se inclinaba dorada a través de las ventanas y el aire llevaba esa peculiar claridad que trae el otoño, como si el mundo se enfocara después de la bruma del verano, y Eleanor estaba en el salón de la mañana revisando la correspondencia para el Festival de la Cosecha, cuando Hobbs anunció al visitante con una formalidad que sugería que la visita era de alguien importante, aunque Eleanor no podía imaginar quién podría estar visitándola específicamente a ella en lugar de al duque. Cuando James entró en la habitación, le tomó un momento reconocerlo, pues el muchacho desgarbado que había conocido en su infancia se había transformado en un hombre de unos 30 años, con cálidos ojos marrones y un rostro abierto y honesto, que inmediatamente se iluminó con una sonrisa de tan genuino placer, que Eleanor sintió que algo en su pecho se desplegaba como una flor que había estado cerrada demasiado tiempo contra el viento frío, y se levantó sin pensar, su propio rostro reflejando su deleite mientras decía su nombre como una pregunta y una respuesta a la vez. Habían sido niños juntos en Hampshire, sus fincas eran vecinas, y James había sido el niño que le enseñó a trepar árboles, a atrapar ranas y a discutir sobre filosofía con una seriedad que era absurda en niños de 10 años, pero que había formado la base de la confianza intelectual de Eleanor, y ahora aquí estaba él en su salón, sustancial y real, mirándola con ojos que realmente la veían, que no reconocían a la duquesa de Ashworth, sino a la propia Eleanor, la persona que había sido antes de volverse invisible. Su conversación fluyó como el agua encontrando su curso natural, fácil y sin esfuerzo, llena de recuerdos compartidos de aventuras embarradas y libros robados, y la vez que se convencieron de que podían aprender latín en 15 días si sólo aplicaban suficiente determinación, y Eleanor rió hasta que le dolieron los costados, el sonido llenando el salón de la mañana con una calidez que nunca había conocido, y James le contó sobre sus viajes a Italia y Grecia, sobre el arte, la arquitectura y la filosofía que había estudiado, y le hizo preguntas sobre sus propias lecturas y pensamientos de una manera que sugería que realmente le importaban sus respuestas, que su mente no era meramente decorativa, sino valiosa, interesante, digna de ser escuchada. Fue en esta escena de calidez y risas que apareció Sebastian, atraído por el sonido desconocido de la alegría desenfrenada de Eleanor, resonando por pasillos que sólo habían conocido su silencio durante meses, y se quedó en el umbral observando el cuadro ante él, el rostro de su esposa iluminado de placer, sus manos gesticulando animadamente mientras hablaba, un hombre apuesto inclinado hacia ella con evidente aprecio e interés, y algo frío y afilado se retorció en el pecho de Sebastian como una cuchilla encontrando el espacio entre sus costillas. Eleanor lo notó finalmente y se levantó, realizando las presentaciones con perfecta cortesía, su voz firme mientras explicaba que Lord Whitmore era un viejo amigo de Hampshire, y Sebastian ejecutó las formalidades requeridas con la helada formalidad que había perfeccionado durante años de armadura social, notando con disgusto cómo los ojos de Whitmore seguían volviendo al rostro de Eleanor como atraídos por un imán, cómo el hombre le sonreía con una facilidad y familiaridad que Sebastian nunca había intentado, nunca había deseado, nunca se había permitido, y después de apenas 5 minutos de conversación tensa, Sebastian se excusó con una frialdad que rayaba en la grosería, dejando a Eleanor y Whitmore en su reencuentro, retirándose a su estudio, donde se sirvió un brandy, aunque apenas pasaba del mediodía,
y se dijo a sí mismo que el oscuro sentimiento que se agitaba en sus entrañas era simplemente sorpresa por el visitante inesperado y nada más, ciertamente nada que se pareciera al veneno de los celos, pues uno no podía estar celoso de algo que nunca había querido en primer lugar. Lord Whitmore volvió a visitar 3 días después, y esta vez vino con una invitación que extendió a Eleanor en el salón, donde la luz otoñal se derramaba sobre la alfombra como miel derramada, preguntándole si le haría el honor de asistir al baile de la Asamblea del Condado como su invitado, pues Lady Catherine le había informado que la duquesa había asistido a varios eventos locales y pensó que quizás disfrutaría del baile, y Eleanor sintió que su corazón se elevaba ante la perspectiva no por el propio James, aunque su compañía era innegablemente agradable, sino porque la invitación representaba algo más grande, una vida que existía más allá de los muros de Ashworth Manor, más allá de los silencios fríos y la cuidadosa invisibilidad que había soportado durante tanto tiempo, una vida donde era deseada, vista y valorada. Aceptó sin dudarlo, sin el impulso de buscar el permiso de Sebastian o siquiera informarle de sus planes, pues había aprendido en estos meses de construir su propia existencia que no necesitaba pedir permiso para vivir, y fue solo por casualidad que Sebastian escuchó la conversación mientras pasaba por el salón de camino a su estudio, la cálida voz de Whitmore llegando a través de la puerta entreabierta mientras expresaba su deleite por la aceptación de Eleanor, prometiendo pasar a recogerla a las 8, y Sebastian sintió que algo caliente y afilado se retorcía bajo sus costillas, una irritación que no podía nombrar, no podía justificar. Pues ¿qué le importaba a él si su esposa asistía a una asamblea campestre con un viejo amigo cuando él mismo no había mostrado interés en su sociedad, ni deseo por su compañía, ni reconocimiento de su existencia más allá de los requisitos más básicos de la civilidad? La noche del baile llegó con una calidez inusual, como si el propio otoño hubiera decidido conceder un último regalo antes de rendirse al avance del invierno, y Eleanor se preparó para la velada con un cuidado que no había tenido desde el día de su boda, eligiendo un vestido de seda color rosa que le daba color a sus mejillas y hacía que sus ojos oscuros fueran luminosos, su doncella arreglándole el cabello en un elegante peinado que enmarcaba suavemente su rostro, y cuando descendió las escaleras hacia donde James la esperaba en el vestíbulo, lucía radiante de una manera que no tenía nada que ver con el vestido o las joyas en su garganta, y todo que ver con la luz del placer anticipado en su expresión, la confianza de una mujer que había aprendido su propio valor. Sebastian asistió a la asamblea esa noche, una decisión que lo sorprendió incluso a él, pues normalmente evitaba tales entretenimientos provinciales, diciéndose que era simplemente su deber como duque mostrar su rostro en eventos importantes del condado, que su asistencia no tenía nada que ver con Eleanor o Whitmore o la inexplicable inquietud que lo había acosado desde que escuchó esa invitación, pero sabía, incluso mientras formulaba estas justificaciones, que eran mentiras. Sabía que venía porque no podía soportar no hacerlo, porque algo en él necesitaba ver a Eleanor con ese vestido color rosa. Necesitaba presenciar lo que había evitado presenciar cuidadosamente durante meses, su esposa viva, presente y real en el mundo más allá de su deliberada ceguera. Se posicionó al borde del salón de baile, donde podía observar sin ser observado, su postura rígida con la compostura ducal, incluso mientras sus ojos seguían los movimientos de Eleanor entre la multitud, observando cómo saludaba a conocidos con genuina calidez, cómo se reía de algo que Lady Catherine le susurraba, cómo aceptaba una copa de champán de Whitmore
con una sonrisa que hizo que algo en el pecho de Sebastián se contrajera dolorosamente, y se quedó allí, en las sombras de la sala de asambleas, como un fantasma rondando los bordes de una vida que se había negado a vivir, incapaz de apartar la vista de la mujer que había tratado como invisible durante tanto tiempo. La mujer que de alguna manera había aprendido a brillar sin él. La orquesta tocó las primeras notas del vals, y Sebastián observó desde su posición contra la pared lejana cómo Lord Whitmore extendía su mano a Eleanor con una sonrisa cálida y segura, totalmente desprovista de la vacilación que había caracterizado cada interacción de Sebastián con ella, y cuando ella colocó su mano enguantada en la de él y le permitió llevarla a la pista, Sebastián sintió que su mandíbula se tensaba involuntariamente. Sus dedos se curvaban alrededor de la copa de champán que sostenía con tanta fuerza que por un momento temió que pudiera romperse. El vals comenzó, y lo que Sebastián presenció en esos minutos fue como ver un telón descorrerse en un escenario para revelar una actuación que nunca había sabido que era posible. Pues la mujer que se movía en los brazos de Lord Whitmore no se parecía en nada a la duquesa silenciosa y cuidadosa que había rondado los bordes de Ashworth Manor durante meses, sus pasos vacilantes, su voz suave, su presencia tan deliberadamente discreta que a Sebastián le había resultado fácil, vergonzosa, maldita sea, fácil, pretender que no existía en absoluto. Esta Eleanor era radiante, su rostro iluminado de placer mientras Whitmore la guiaba en los giros, su vestido color rosa arremolinándose alrededor de sus tobillos como pétalos de rosa atrapados en el viento, y se reía de algo que Whitmore decía, el sonido llegando a través del salón de baile, claro, genuino y absolutamente devastador para Sebastián, quien se dio cuenta con un sobresalto que se sintió físico, que nunca la había oído reír así. Nunca había visto su rostro sin defensas y alegre, nunca había presenciado la gracia con la que se movía cuando no intentaba hacerse pequeña e invisible para no perturbar su distancia cuidadosamente mantenida. Whitmore la sostenía con la facilidad practicada de un hombre que había bailado con muchas mujeres y sabía exactamente cómo hacer que cada una se sintiera atesorada, su mano en su cintura respetuosa, pero de alguna manera íntima, sus ojos nunca apartándose de su rostro, y le hablaba durante todo el baile, provocando más de esa risa luminosa, más de esa alegría sin defensas, y Sebastián no podía apartar la vista, aunque cada momento de observación se sentía como una cuchilla deslizándose entre sus costillas. No podía moverse de su posición contra la pared, aunque todo en él quería cruzar esa pista y reclamar lo que era suyo por matrimonio, sino por algún derecho ganado. El vals pareció durar una eternidad y nada de tiempo, la música subiendo y bajando como olas contra la orilla, y Sebastián observó cómo Whitmore hacía girar a Eleanor en un giro, y ella inclinaba la cabeza hacia atrás con puro deleite. Observó cómo se movían juntos en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes, y algo en el pecho de Sebastián se hizo añicos como el hielo que había estado congelado durante años, y de repente es golpeado por una piedra. No una rotura limpia, sino una fragmentación, una fractura que se extendió hacia afuera en grietas que podía sentir irradiando por todo su ser. Esto eran celos, reconoció con un horror creciente. Este ardor enfermizo en sus entrañas, esta incapacidad para respirar correctamente, este deseo abrumador de separar a Eleanor de los brazos de Whitmore y no dejar que otro hombre la tocara, la mirara, la hiciera reír así, y con los celos vino algo peor, algo que le hizo agarrar la copa de champán con tanta fuerza que la oyó crujir. El devastador reconocimiento de que se había hecho esto a sí mismo,
había elegido este aislamiento, se había negado activamente a ver a la mujer que era legalmente su esposa, la había tratado con una indiferencia tan deliberada que ella había construido una vida completamente separada de él, una vida donde florecía, reía y bailaba en los brazos de otro hombre, mientras Sebastián estaba en las sombras observando lo que había ignorado voluntaria, estúpida y catastróficamente. Sebastián abandonó la asamblea antes de que el vals hubiera terminado, saliendo del salón de baile con un control puramente externo, pues por dentro sentía que algo se derrumbaba como una estructura cuyos cimientos habían estado pudriéndose en secreto durante años y finalmente cedían bajo un peso que ya no podían soportar, y llamó a su carruaje con una voz que sonaba notablemente firme, considerando el caos que se agitaba en su pecho. Regresó a Ashworth Manor a través de una oscuridad que parecía apropiada para su estado de ánimo. Entró en la casa silenciosa, donde los sirvientes se habían retirado hacía tiempo, y se dirigió a su estudio como un animal herido buscando su guarida. Se sirvió un brandy con manos que temblaban ligeramente. Lo bebió de un trago que le quemó la garganta. Se sirvió otro y lo llevó a la ventana, donde se quedó mirando los terrenos descoloridos por la luz de la luna, y la imagen de Eleanor en los brazos de Whitmore se repetía detrás de sus ojos con una claridad despiadada. Su risa, su gracia, la forma en que brillaba con una vitalidad que nunca había visto en todos sus meses de matrimonio, una vitalidad que nunca había pensado evocar o siquiera reconocer. El brandy no hizo nada para acallar el tumulto en su mente, y Sebastián se encontró hundiéndose en el sillón de cuero detrás de su escritorio, la copa acunada en ambas manos, los recuerdos inundándolo con la fuerza de una presa que se rompe, recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados durante 3 años, recuerdos de Catherine, su primera esposa, hermosa, encantadora y completamente infiel. La mujer a la que había amado con la devoción incondicional de un joven que aún no había aprendido que el amor podía ser un arma, que aún no había descubierto que la confianza podía hacerse añicos sin posibilidad de reparación. La había encontrado en el invernadero con su amigo más cercano. Había observado a través del cristal cómo se reía en los brazos de otro hombre, muy parecido a como Eleanor había reído esta noche, y la traición había sido tan completa, tan devastadora, que Sebastián había jurado en las ruinas de ese descubrimiento no volver a arriesgar su corazón, no permitir que otra mujer se acercara lo suficiente como para herirlo, construir muros tan altos y gruesos que nada pudiera penetrarlos. Cuando Catherine murió en un accidente de carruaje 6 meses después, Sebastián no había llorado la pérdida de ella, sino la pérdida del hombre que había sido antes de su traición, el hombre que había creído en el amor, la lealtad y la posibilidad de la felicidad, y se había endurecido deliberada y cuidadosamente, transformándose en el duque frío del que la sociedad susurraba, el hombre que mantenía a todos a distancia, que encontraba seguridad en el aislamiento. El matrimonio con Eleanor había sido arreglado por sus familias con un entendimiento que le convenía perfectamente a Sebastián, una unión de conveniencia, de deber, que no requería más que su nombre y su protección, sin expectativas de afecto, intimidad o conexión, y lo había abordado con alivio, creyendo que había encontrado la solución perfecta, una esposa que cumpliría los requisitos de su posición sin amenazar la fortaleza que había construido alrededor de lo que quedaba de su corazón. Pero Eleanor nunca debía volverse real, nunca debía ser más que una sombra moviéndose por su casa,
un nombre en documentos, una figura en el otro extremo de la mesa del comedor, en las raras ocasiones en que el deber les exigía cenar juntos, y Sebastián se dio cuenta ahora, con una claridad nauseabunda, de que había elegido no verla, se había negado activamente a reconocer su presencia, sus intentos de conversación, sus suaves acercamientos, porque verla la habría hecho real, la habría convertido en una persona en lugar de un acuerdo, habría puesto en riesgo sus defensas cuidadosamente construidas. La había tratado con deliberada indiferencia, se había apartado de cada intento que ella hizo por alcanzarlo, y se había dicho a sí mismo que era bondad, que la estaba protegiendo de una decepción inevitable. Pero ahora comprendía que había sido una crueldad de la peor clase, la crueldad de la anulación, de hacer que otro ser humano se sintiera invisible, inútil y solo. Sebastián permaneció en su estudio durante las primeras horas de la mañana, observando desde su ventana cómo el carruaje de Eleanor finalmente regresaba a Ashworth Manor cerca de la medianoche, e incluso, desde esta distancia, podía ver la ligereza en su paso al descender, podía observar la forma en que se detenía para mirar las estrellas con una sonrisa aún jugando en sus labios, y la vista de su felicidad, una felicidad que no tenía absolutamente nada que ver con él, retorció algo en su pecho que se parecía notablemente al duelo. No durmió, y cuando el amanecer llegó pálido y frío a través de la ventana, se encontró tomando una decisión que habría sido impensable apenas unas horas antes, bañándose y vistiéndose con más cuidado de lo habitual, dirigiéndose al comedor del desayuno a la hora precisa en que sabía que Eleanor tomaba su comida matutina, una habitación que había evitado durante meses en favor de que le enviaran bandejas a su estudio. Cuando entró, Eleanor ya estaba sentada con su té y tostada, un libro abierto apoyado junto a su plato, a la manera de alguien acostumbrado a cenar solo, y la expresión de puro asombro que cruzó su rostro cuando levantó la vista y lo vio de pie en el umbral, habría sido divertida en otras circunstancias. Sus ojos se abrieron de par en par, su mano se congeló a medio camino de su taza, todo su cuerpo se tensó como preparándose para alguna revelación desagradable. Sebastián se aclaró la garganta. De repente inseguro de cómo ocupar espacio en una habitación donde se había convertido en un extraño, y se movió hacia el aparador con lo que esperaba que pareciera un propósito casual, sirviéndose café con manos que se sentían torpes y toscas, tomando el asiento en la cabecera de la mesa que lo colocaba más cerca de ella de lo que habían estado en meses, lo suficientemente cerca como para ver las tenues sombras bajo sus ojos que sugerían que había dormido tan mal como él. El silencio se extendió entre ellos como algo físico, pesado e incómodo, y Sebastián buscó palabras que una vez le habían salido con facilidad en sociedad, pero que ahora sonaban extrañas en su lengua, decidiéndose finalmente por «regresó tarde anoche», lo que sonó, incluso para sus propios oídos, menos como una observación educada y más como una acusación. Y vio cómo la expresión de Eleanor se cerraba, sus hombros se enderezaban con una dignidad que lo hizo sentirse repentinamente pequeño. «La asamblea fue bastante agradable», respondió ella con perfecta cortesía, su voz nivelada y distante, la voz que podría usar con cualquier conocido casual, y volvió su atención a su libro con una deliberación que sugería que la conversación había concluido, y Sebastián sintió la aguda punzada del rechazo. La reconoció porque él mismo había perfeccionado el arte durante estos largos meses. Lo intentó de nuevo, preguntando por sus planes para el día, comentando el clima inusualmente suave, mencionando algún asunto de la finca que pensó que podría interesarle,
y a cada pregunta Eleanor respondió con una cortesía impecable. Sus respuestas lo suficientemente completas como para satisfacer la convención social, pero sin ofrecer nada de sí misma, ninguna invitación a una conversación más profunda, ninguna calidez, ninguna indicación de que acogiera su repentina presencia en su mesa. Y Sebastián comprendió, con un horror creciente, que estaba experimentando precisamente lo que le había infligido a ella desde el día de su boda. La cortesía cuidadosa, que de alguna manera era peor que la hostilidad abierta, el reconocimiento sin compromiso, el tratamiento de otro ser humano como una obligación en lugar de una persona. Cuando Eleanor terminó su té y se levantó para irse, murmurando algo sobre correspondencia que requería su atención, Sebastián permaneció sentado y la vio marcharse. Y la comprensión se apoderó de él como agua fría. Ella había dejado de buscarlo por completo, había construido muros tan impenetrables como los suyos, y él no tenía idea de cómo derribarlos. Los días siguientes trajeron una transformación en los ritmos de Ashworth Manor que no pasó desapercibida para el personal de la casa, pues Sebastián comenzó a aparecer en espacios que había evitado durante mucho tiempo, materializándose en el desayuno cada mañana con una determinación que habría sido admirable si no fuera tan transparentemente desesperada, y la señora Hardwick, el ama de llaves, intercambiaba miradas significativas con Burton, el mayordomo, mientras observaban los torpes intentos de su amo por interactuar con una duquesa que había aprendido el arte de la distancia educada de un maestro. Sebastián preguntaba por los planes de Eleanor para el día durante el té matutino, comentando sobre el clima o alguna noticia de la finca con la formalidad forzada de un hombre que había olvidado cómo conversar con su propia esposa, y Eleanor respondía con una cortesía perfecta que no revelaba nada. Sus respuestas lo suficientemente completas como para satisfacer la propiedad, pero sin ofrecer ningún punto de apoyo para una conexión más profunda. Y Sebastián se encontraba luchando en aguas que una vez había navegado con facilidad antes de haber abandonado deliberadamente tal navegación por completo. Comenzó a asistir a los mismos eventos sociales que había evitado durante años, apareciendo en tés de la tarde y veladas musicales, donde sabía que Eleanor estaría presente. De pie en la periferia de las reuniones con su compostura ducal intacta, mientras sus ojos seguían sus movimientos por las habitaciones, observando cómo se reía con Lady Catherine Pembroke, cómo discutía sus planes de caridad con la esposa del vicario, cómo existía en un mundo que había construido enteramente sin él, y el dolor en su pecho se agudizaba con cada observación. Cuando Eleanor mencionó de pasada en el desayuno que estaba organizando un evento de recaudación de fondos para la escuela del pueblo, Sebastián ofreció inmediatamente el salón de baile de la mansión, ofreció su apoyo financiero, se ofreció a sí mismo en cualquier capacidad que pudiera ser útil, y el destello de sorpresa en sus ojos fue gratificante, hasta que fue reemplazado por esa misma cortesía cuidadosa que cortaba más profundo que cualquier reprimenda. Su agradecimiento genuino pero medido, su aceptación de su oferta enmarcada como un aprecio por su generosidad hacia el pueblo en lugar de hacia ella. Lord Whitmore continuó visitando con una regularidad que hacía que la mandíbula de Sebastián se tensara, aunque no podía encontrar ninguna objeción razonable, pues Whitmore era infaliblemente correcto en su conducta, siempre solicitando ver a la duquesa en las salas públicas, siempre partiendo a horas apropiadas, y sin embargo Sebastián se encontraba inventando razones para pasar por el salón cuando Whitmore estaba presente, oía a través de las puertas cerradas el sonido de la risa de Eleanor, esa misma risa brillante y genuina que había presenciado en la asamblea,
y el conocimiento de que otro hombre podía evocar tal alegría cuando él mismo solo había producido sonrisas educadas, se sentía como ácido en sus venas. Los sirvientes observaban todo con la aguda conciencia de aquellos cuyos medios de vida dependen de comprender la dinámica de sus empleadores, y la cocinera mencionó a la señora Hartwig cómo su gracia había preguntado qué platos prefería la duquesa, y el lacayo Thomas informó que se había visto al duque demorándose en los umbrales, como si no estuviera seguro de ser bienvenido en su propia casa, y había una esperanza colectiva entre el personal de que quizás su amo finalmente estaba despertando a lo que tenía, aunque la señora Hartwig advirtió que despertar era una cosa y ser perdonado otra muy distinta, pues había visto la soledad en los ojos de su joven duquesa durante tantos meses y sabía que las heridas del abandono no sanan simplemente porque quien las infligió haya reconocido tardíamente su existencia. La lluvia llegó un jueves por la tarde en cortinas que desdibujaban las ventanas de Ashworth Manor y convertían el mundo exterior en impresiones de acuarela, y Sebastian encontró a Eleanor en la biblioteca donde había empezado a pasar sus tardes, acurrucada en el asiento de la ventana con un volumen de poesía en el que parecía absorta, aunque él sospechaba por la quietud de sus manos que no había pasado una página en varios minutos. Entró en silencio, sus botas silenciosas sobre la gruesa alfombra, y se aclaró la garganta para anunciar su presencia, observando cómo ella levantaba la vista con esa expresión ahora familiar de pregunta educada que no contenía calidez ni bienvenida, simplemente el reconocimiento de su existencia en un espacio compartido. «Me preguntaba si podríamos hablar», dijo, odiando la cualidad insegura de su propia voz, y ella le indicó una silla con perfecta cortesía, diciendo que por supuesto era bienvenido en su propia biblioteca, pero no apartó su libro, no cambió su posición para mirarlo mejor, y Sebastián sintió que su compostura cuidadosamente mantenida comenzaba a deshilacharse en los bordes. Intentó conversar sobre la lluvia, sobre asuntos de la finca, sobre su próximo evento de caridad, y ella respondió a cada uno con respuestas apropiadas pero mínimas antes de volver su mirada a su libro, y el rechazo en el gesto era tan practicado, tan perfectamente reflejado de su propio comportamiento durante tantos meses, que algo en el pecho de Sebastián finalmente se quebró. «Has cambiado», dijo, las palabras saliendo con más fuerza de la que pretendía, y Eleanor levantó la vista lentamente, su expresión ilegible, una ceja levantándose en una pregunta silenciosa que de alguna manera se sentía como una condena. «No, su gracia», respondió ella con una gentileza devastadora, dejando su libro a un lado por fin, pero manteniendo su posición junto a la ventana, como si la distancia física entre ellos fuera necesaria para lo que necesitaba decir. «Simplemente dejé de esperar a ser notada». Las palabras cayeron como golpes físicos, cada una encontrando su objetivo con precisión, y Sebastián sintió que su rostro se acaloraba de vergüenza y algo más oscuro, algo que sabía a desesperación y pérdida. Intentó explicar entonces, tropezando con las palabras, sobre la traición de su primera esposa, sobre las heridas que nunca habían sanado adecuadamente, sobre su decisión de protegerse manteniendo a Eleanor a distancia, y ella escuchó con una expresión que podría haber sido compasión, pero que era más probablemente lástima, y cuando terminó su vacilante explicación, ella guardó silencio por un largo momento antes de hablar. «Tu dolor no excusa mi anulación», dijo Eleanor, y su voz permaneció suave, pero llevaba un filo de acero que él nunca había oído antes,
que nunca había sabido que poseía, porque nunca se había molestado en conocerla de verdad. Entiendo que estabas herido, Sebastián. Puedo llamarte Sebastián en una conversación privada, ¿verdad? Ya que estamos casados. Pero tu elección de protegerte significó elegir hacerme invisible, y no aceptaré que mi valor como ser humano sea sacrificado para aliviar tus miedos. Se puso de pie entonces, alisando sus faldas con manos que temblaban ligeramente, aunque su voz permaneció firme, y Sebastián se encontró levantándose también, extendiendo la mano hacia ella, aunque no tenía derecho, observando cómo ella retrocedía de su mano extendida con una gracia que de alguna manera hacía el rechazo absoluto. La tarde se había asentado en esa quietud particular que llega después de la cena, cuando la mansión contiene la respiración entre el día y la noche, y Eleanor estaba sentada en su sala de estar privada con un bordado que no tenía verdadero interés en completar, su aguja moviéndose a través de la tela con precisión mecánica mientras su mente divagaba por el laberinto de su conversación con Sebastián esa tarde, cuando un suave golpe en su puerta la sacó de su ensueño con un sobresalto, porque nadie la molestaba en estas horas de la noche, ni siquiera su doncella, a menos que la llamara. Dio permiso para entrar, esperando quizás a la señora Hartwig con algún asunto doméstico, pero en su lugar apareció Sebastián en el umbral, y la visión de él allí, en este espacio que se había convertido en su santuario, era tan sin precedentes que Eleanor se encontró dejando a un lado su bordado con manos que temblaban ligeramente, su corazón comenzando un ritmo nervioso contra sus costillas. —¿Puedo entrar? —preguntó, y había algo en su voz que nunca había oído antes. Una vulnerabilidad que despojaba la autoridad ducal y dejaba solo a un hombre inseguro de su bienvenida, y Eleanor le indicó la silla frente a la suya, observando cómo entraba y cerraba la puerta detrás de él con cuidadosa atención a la propiedad, dejándola abierta lo suficiente como para que su conversación no pudiera llamarse impropia, pero lo suficientemente cerrada como para que pudieran hablar sin ser escuchados. Se sentó como si la silla pudiera derrumbarse bajo él, su alta figura de alguna manera disminuida por la misma incertidumbre que teñía su voz, y por un largo momento simplemente se miró las manos, esas elegantes manos aristocráticas que nunca la habían buscado con ternura. Y Eleanor esperó en el pesado silencio porque había aprendido la paciencia en estos meses de invisibilidad y no la rompería ahora simplemente para aliviar su incomodidad. Cuando finalmente habló, sus palabras llegaron lentamente al principio, luego más rápido, como una presa rompiéndose bajo una presión que nunca estuvo destinada a soportar, y le contó todo, sobre su primera esposa Margaret, sobre su cortejo que había parecido un matrimonio por amor, sobre el año de matrimonio que había parecido feliz al mundo exterior, mientras Margaret mantenía una aventura con su amigo más cercano, sobre descubrirlos juntos en circunstancias que habían destrozado no solo su matrimonio, sino su creencia fundamental en su propio juicio. Habló del divorcio que había escandalizado a la sociedad, del aislamiento autoimpuesto que siguió, de su voto de no permitir que otra persona se acercara lo suficiente como para herirlo tan profundamente, y Eleanor escuchó sin interrupción, observando su rostro mientras él desnudaba el dolor que había llevado durante 5 años como una piedra en su pecho, comprendiendo por primera vez que los muros que había construido no eran crueldad casual, sino una desesperada autoconservación. Cuando nuestras familias arreglaron este matrimonio, continuó Sebastián, su voz bajando a apenas un susurro, me dije a mí mismo que era perfecto precisamente porque no significaba nada, porque eras una extraña que seguiría siendo una extraña, porque podía cumplir mi deber de producir un heredero sin arriesgar mi corazón. Finalmente la miró, sus ojos oscuros de angustia,
y una honestidad que le cortó la respiración. Y ella vio lágrimas allí que él no intentó ocultar. Este orgulloso duque, que había mantenido la compostura en cada evento social y negocio, ahora temblaba ante ella con la crudeza de su confesión. Pero nunca se suponía que te volvieras real, Eleanor. Nunca se suponía que rieras o florecieras o llenaras la mansión de música y propósito. Y me di cuenta demasiado tarde de que elegí no verte, porque verte te hacía peligrosa. Te convertía en alguien que podría herirme si me permitía preocuparme, y por eso te hice invisible en lugar de arriesgarme a descubrir que importabas. Eleanor se sentó muy quieta en su silla, mientras la confesión de Sebastián flotaba en el aire entre ellos como niebla matutina, y sintió el peso de sus palabras asentándose en sus huesos, comprendiendo por primera vez la arquitectura de su crueldad. Aunque la comprensión no equivalía al perdón, no borraba los meses que había pasado como un fantasma en su propia vida, y cuando finalmente habló, su voz era firme, aunque sus manos temblaban ligeramente en su regazo, donde él no podía verlas. «Te agradezco tu honestidad, Sebastián», comenzó, observando su rostro mientras usaba su nombre de pila de nuevo, reclamando la pequeña intimidad como su derecho después de lo que él había compartido. «Y entiendo el dolor que te llevó a construir muros tan formidables. Lo entiendo de la manera en que uno entiende un idioma aprendido de los libros en lugar de la experiencia vivida, intelectualmente en lugar de visceralmente, pero lo entiendo de todos modos». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos como flores de un jardín, eligiendo cada uno con cuidado, porque lo que dijera ahora importaba más que quizás cualquier cosa que hubiera dicho en su vida. «Lo que necesito que entiendas a cambio es que durante esos meses en que elegiste no verme, me estaba ahogando en una soledad tan profunda que algunas mañanas apenas podía encontrar la voluntad de levantarme de la cama, y me paraba frente a mi espejo y me preguntaba qué deficiencia en mí misma me hacía tan completamente indigna de incluso un reconocimiento básico del hombre que había jurado ante Dios apreciarme». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y vio a Sebastián estremecerse como si hubiera sido golpeado, pero ella continuó, porque él necesitaba escuchar esto, necesitaba entender que su protección había tenido un costo medido en su dolor. «Lo intenté, Sebastián. Dios sabe que intenté alcanzarte, encontrar alguna grieta en tu armadura por donde pudiera deslizarme, y cada vez que respondías a mis intentos con una distancia educada, me arrancabas otro pedazo de mi sentido de valía, hasta que comencé a creer que quizás realmente era tan invisible como me hiciste sentir». Se puso de pie entonces, moviéndose hacia la ventana donde la lluvia todavía surcaba el cristal, de espaldas a él, porque algunas verdades eran más fáciles de decir sin el peso de su mirada sobre ella. «Pasé semanas en el jardín de rosas llorando en mis manos donde nadie podía oírme, cuestionando todo sobre mí misma, preguntándome si era demasiado simple o demasiado aburrida o demasiado seria, construyendo elaboradas explicaciones de por qué no podía soportar mirarme. Y la conclusión a la que finalmente llegué fue que merecía más que existir como una sombra en mi propio matrimonio». Eleanor se volvió para enfrentarlo, y en sus ojos había una tristeza que no tenía nada que ver con la ira y todo que ver con la aceptación de una dolorosa verdad. «Entiendo tu dolor, de verdad lo entiendo, pero no puedo sacrificarme a él. No puedo permitir que tus heridas pasadas definan mi futuro, y en algún momento de esos meses invisibles dejé de esperar que me vieras. Dejé de esperar un reconocimiento que nunca llegó, y ahora que finalmente lo ofreces, descubro que no sé si tengo el coraje de volver a tener esperanza, porque tener esperanza y ser decepcionada casi me destruyó una vez». Volvió a su silla,
sentándose con la cuidadosa dignidad que había aprendido a llevar como una armadura en esos meses de aislamiento. Y sus siguientes palabras fueron quizás las más honestas que había pronunciado jamás. «No sé si puedo confiarte mi corazón, Sebastián, cuando ya has demostrado que puedes vivir bastante contento sin reconocer que poseo uno». Las semanas que siguieron a su conversación en la sala de estar de Eleanor pasaron con la peculiar cualidad de ver derretirse el hielo a principios de la primavera, imperceptible de un momento a otro, pero inconfundible en su transformación gradual, y Eleanor se encontró navegando un nuevo paisaje donde la presencia de Sebastián había pasado de ausente a silenciosamente persistente, sin llegar a ser nunca exigente, una cuidadosa danza de proximidad que respetaba los límites que ella había trazado mientras demostraba una consistencia que nunca antes había conocido de él. La primera mañana después de su honesto intercambio, descubrió un ramo de rosas blancas del invernadero en su mesa de desayuno, la variedad que ella había mencionado a mar de pasada durante uno de sus primeros intentos de conversación meses atrás, un detalle que había asumido que él nunca había escuchado, y no había ninguna nota adjunta, porque Sebastián parecía entender que las grandes declaraciones sonarían huecas, donde la acción constante podría decir la verdad. Comenzó a aparecer en el desayuno de nuevo, no todas las mañanas, pero con la suficiente frecuencia como para que su presencia se convirtiera en un patrón tentativo en lugar de una sorpresa, y preguntaba sobre sus planes para el día con un interés genuino en sus ojos, escuchando cuando ella hablaba de su trabajo de caridad o su correspondencia con Lady Catherine, aportando observaciones que demostraban que había estado prestando atención a su vida incluso cuando ella se creía no observada, aunque Eleanor permaneció cautelosa en sus respuestas, amable pero medida, protegiendo la frágil paz que había construido en su independencia. Cuando Eleanor organizó una tarde de lectura para los niños del pueblo en la biblioteca de la mansión, Sebastián apareció en el umbral a mitad de su lectura de cuentos de hadas, apoyado en el marco, con los brazos cruzados, y algo casi como asombro en su rostro, mientras la observaba dar vida a las historias, con diferentes voces para cada personaje, y después mencionó que había encargado nuevos libros para la colección de la biblioteca, títulos en los que ella había expresado interés en leer alguna vez. Pequeños gestos que se acumulaban como copos de nieve hasta que Eleanor ya no pudo fingir que no los notaba. Lord Whitmore continuó visitando, aunque con menos frecuencia a medida que su visita al condado llegaba a su fin, y Sebastián ya no se retiraba cuando el hombre llegaba, sino que se unía a ellos para tomar el té, participando en la conversación con una cortesía forzada que Eleanor reconoció como un inmenso esfuerzo por parte de un hombre que había pasado años evitando tal intimidad, y observó la tensión en la mandíbula de Sebastián cuando Whitmore la hacía reír, el cuidadoso control que ejercía sobre su expresión, y algo en su pecho que había estado congelado comenzó a ablandarse a pesar de su determinación de permanecer en guardia. Sebastián asistió a los eventos de caridad de Eleanor, de pie en la periferia y observándola trabajar con la dedicación que ponía en todo lo que le importaba, y una vez, cuando ella luchaba por levantar una caja de artículos donados, él apareció a su lado sin decir una palabra y la llevó por ella, sus dedos rozándose accidentalmente en el traspaso, y su aguda inspiración diciéndole que el contacto lo había afectado tan profundamente como a ella, aunque ninguno lo reconoció en voz alta. Los sirvientes lo notaron todo, por supuesto, porque los sirvientes siempre lo hacen, y la señora Hartwick comenzó a poner 2 lugares en la cena con más frecuencia que uno, y Eleanor se encontró aceptando la tranquila compañía de Sebastián en el salón después de las comidas.
ambos leyendo en un silencio sociable que se sentía menos como evasión y más como la cuidadosa construcción de algo que eventualmente podría convertirse en confianza, aunque Eleanor se recordaba a sí misma cada noche que la consistencia a lo largo de semanas no borraba meses de anulación, que debía proteger su corazón incluso mientras sentía que se esforzaba por tener esperanza a pesar de su mejor juicio. El invierno llegó a Ashworth Manor con el mismo silencio cristalino que había marcado los primeros meses de Eleanor allí, pero esta vez el frío tenía una cualidad diferente, como si la propia estación se hubiera transformado por todo lo que había pasado entre entonces y ahora, y en una noche en que la escarcha pintaba delicados patrones en las ventanas. Eleanor estaba de pie en el gran salón, preparándose para la velada musical que había organizado, una reunión de la sociedad local que llenaría la mansión de calidez, música y vida de maneras que habrían sido inimaginables durante aquellos gélidos primeros meses de su matrimonio. Llevaba un vestido de un profundo zafiro que resaltaba el color de sus ojos, y sus manos estaban firmes mientras arreglaba los últimos detalles con la señora Hartwick, quien le sonreía con un orgullo manifiesto por cómo su duquesa había transformado no solo a sí misma, sino la atmósfera misma de la finca, y cuando los invitados comenzaron a llegar, Eleanor saludó a cada uno con genuina calidez, moviéndose por las habitaciones con una gracia nacida no del deber, sino del auténtico placer en su papel de anfitriona, como el corazón de este hogar que finalmente había reclamado como propio. Sebastián estaba de pie cerca de la chimenea, observándola navegar las corrientes sociales con una facilidad que nunca había presenciado en aquellos primeros meses, cuando ella se movía por la mansión como un fantasma inseguro de su derecho a ocupar el espacio, y algo en su pecho se oprimió con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Orgullo por en quién se había convertido, arrepentimiento por haber tenido que convertirse en ello sin él, por haberse perdido la transformación, porque había estado demasiado cuidadosamente ciego para verla ocurrir. La velada musical comenzó con Lady Catherine interpretando una sonata, seguida por la hija del vicario, cantando una canción artística alemana que hizo llorar a varios. Y luego Eleanor se dirigió al pianoforte con la tranquila confianza de alguien que había reclamado algo precioso que casi se había perdido, sentándose en el banco y colocando sus dedos en las teclas con una reverencia que hizo que a Sebastián se le cortara la respiración, porque la reconoció como la misma reverencia que ahora sentía cuando se permitía mirarla de verdad, verla como merecía ser vista. Tocó Beethoven, la sonata patética que había practicado sola en habitaciones vacías durante aquellos meses de invisibilidad, pero ahora la tocaba para una audiencia que escuchaba con atención absorta, y Sebastián descubrió que no podía apartar los ojos de su rostro, de la forma en que su expresión cambiaba con el paisaje emocional de la música, de la completa presencia que aportaba a cada nota como si la música fuera un idioma que hablaba con más fluidez que las palabras. Cuando el acorde final se desvaneció en el silencio, la sala estalló en aplausos, y Eleanor se levantó e hizo una reverencia con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, y mientras los invitados comenzaban a dispersarse para tomar un refrigerio, Sebastián se movió a través de la multitud que se raleaba hacia el pianoforte, donde ella aún estaba de pie, su corazón martilleando contra sus costillas con un nerviosismo que no había sentido desde que era un joven invitando a su primera pareja a bailar un vals, y cuando la alcanzó, extendió su mano y pronunció palabras que llevaban el peso de todo lo no dicho entre ellos.
¿Podría concederme el honor del próximo baile? La sala se había quedado en silencio. La música había terminado, pero Eleanor entendió lo que realmente estaba pidiendo. Entendió que era una invitación a algo mucho más significativo que un simple baile, y después de un momento de vacilación que pareció una eternidad, colocó su mano en la de él, y él la condujo al centro de la pista vacía, donde una vez habían estado como extraños unidos por la ley, pero no por elección, y comenzaron a bailar un vals con una música que sólo ellos podían oír, las notas recordadas de una melodía que sonaba en el espacio entre lo que había sido y lo que aún podría ser. El vals terminó tan silenciosamente como había comenzado, sus movimientos desacelerándose hasta que se quedaron perfectamente quietos en el centro del salón vacío, con las manos aún unidas y los ojos fijos en una mirada que contenía el peso de cada palabra no dicha de los últimos meses, y Sebastián pareció entender, sin que se lo dijeran, que este momento requería más de lo que el espacio público podía contener, que lo que necesitaba decirse entre ellos merecía privacidad y luz de luna, y el tipo de honestidad que sólo podía ser hablada en las sombras. La condujo a través de los pasillos de la mansión, mientras los últimos invitados se marchaban y los sirvientes se retiraban discretamente, sus pasos resonando en los suelos de mármol hasta que llegaron al invernadero, donde la escarcha pintaba patrones plateados en las paredes de cristal y las estrellas de invierno brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración porque esta era la habitación donde había pasado tantas tardes solitarias cuidando rosas y fingiendo que no lloraba, la habitación donde se había enseñado a sí misma a florecer en soledad porque nadie la estaba viendo crecer. Sebastián se volvió para mirarla a la pálida luz de la luna que transformaba todo lo que tocaba en algo etéreo y frágil. Y cuando habló, su voz no llevaba nada de la compostura ducal a la que ella se había acostumbrado, sino que temblaba con una emoción cruda que lo hacía parecer más joven, más vulnerable, más humano de lo que nunca lo había visto. «Te veo, Eleanor», dijo, y las palabras fueron simples, pero aterrizaron en su pecho como piedras caídas en agua quieta, enviando ondas a través de todo lo que creía saber sobre este momento, sobre él, sobre lo que podría ser posible entre dos personas que habían existido como extraños durante tanto tiempo. «Perdóname por haber tardado tanto, por estar tan perdido en mi propio miedo que te hice invisible, por tratar el regalo de tu presencia en mi vida como si no fuera nada, cuando era todo lo que necesitaba, sin saber que lo necesitaba». Sus manos temblaron al buscarlas de ella, y ella le permitió tomarlas, porque algo en sus ojos le dijo que esto le estaba costando cada gramo de coraje que poseía. «Perdóname por haber tenido que ver a otro hombre mirarte como merecías ser vista desde el primer día, por haber necesitado los celos para derribar muros que nunca debí haber construido, por haber sufrido meses de soledad, porque fui demasiado cobarde para arriesgar mi corazón de nuevo después de que me lo hubieran roto antes». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Eleanor, no las lágrimas amargas que había llorado sola en esta misma habitación, sino algo diferente, algo que se sentía casi como un alivio, como el fin de una fiebre, como el primer deshielo después de un invierno interminable. «No puedo deshacer esos meses», continuó Sebastián, sus propios ojos brillando con una humedad que atrapaba la luz de la luna. «No puedo devolverte el tiempo que nos robé a ambos. No puedo borrar el dolor de sentirte invisible en tu propia casa. Pero si me lo permites, Eleanor, si puedes encontrar en tu corazón darme la oportunidad que no merezco, pasaré el resto de nuestras vidas asegurándome de que nunca más te sientas invisible, de que seas vista, apreciada y amada
como deberías haber sido desde el momento en que te convertiste en mi esposa. La palabra amor quedó suspendida en el aire entre ellos como una promesa, y Eleanor sintió que algo se abría en su pecho. Toda la cuidadosa protección que había construido alrededor de su corazón desmoronándose ante su cruda honestidad, y dio un paso adelante hacia sus brazos, mientras las lágrimas corrían por ambos rostros, y susurró contra su pecho que sí, que le permitiría intentarlo, que había estado esperando, sin saber que estaba esperando, precisamente este momento en que él finalmente se volvió real para ella y ella para él, y su abrazo en el invernadero iluminado por la luna se sintió como el verdadero comienzo de su matrimonio, el que deberían haber tenido desde el principio, ganado no a través de un arreglo, sino a través del doloroso y honesto trabajo de dos personas que eligen ser lo suficientemente vulnerables como para verse de verdad. Habían pasado 5 años desde aquella noche, iluminada por la luna en el invernadero, cuando dos personas que habían sido extrañas finalmente se convirtieron en marido y mujer de verdad, y Ashworth Manor se había transformado tan completamente que los visitantes que recordaban su fría formalidad apenas podían reconocerla ahora, llena como estaba del sonido de las risas de los niños, resonando por pasillos que una vez sólo habían conocido el silencio, con música que flotaba desde el salón donde Eleanor tocaba para sus hijas, que bailaban con una alegría desinhibida, con rosas floreciendo en todas las estaciones, porque Sebastian había ampliado el invernadero y contratado jardineros adicionales específicamente para asegurarse de que a su esposa nunca le faltaran las flores que amaba. La biblioteca donde Eleanor una vez había leído sola para escapar de su soledad, ahora albergaba 2 sillas gastadas colocadas una al lado de la otra frente a la chimenea, y la mayoría de las noches los encontraba allí juntos, Sebastian leyendo informes de la finca mientras Eleanor trabajaba en su correspondencia o se perdía en la poesía, sus manos a menudo encontrándose en el pequeño espacio entre las sillas en gestos tan habituales que ya apenas los notaban. Su hija mayor, Catherine, nombrada en honor a la amiga que había ayudado a Eleanor a encontrarse a sí misma, había heredado el amor de su madre por la música y la seriedad reflexiva de su padre, mientras que la pequeña Rose, de apenas 3 años, poseía una obstinada independencia que hacía que ambos padres intercambiaran miradas cómplices que decían que nunca permitiría que nadie la hiciera invisible. Los sirvientes se movían por la mansión con sonrisas ahora, y la señora Hardwick a menudo comentaba a las doncellas más jóvenes que nunca había visto tal transformación en todos sus años de servicio, que el duque, que una vez había sido tan frío y distante, ahora miraba a su esposa como si ella colgara la luna y las estrellas, y la duquesa, que una vez se había movido por estas habitaciones como un fantasma, ahora las llenaba con tal calidez y vida que las mismas piedras parecían brillar de contentamiento. Sebastian había cumplido su promesa, esas palabras pronunciadas en el invernadero, convirtiéndose en la base sobre la que reconstruyó no solo su matrimonio, sino a sí mismo, aprendiendo a través de la práctica paciente a ser vulnerable, a ver no solo a Eleanor, sino a todos a su alrededor, a dejarse ver a su vez sin temor a que la visibilidad significara una traición inevitable. Eleanor había aprendido algo igualmente valioso, que su valía no dependía de ser notada por ninguna persona en particular, que podía florecer en soledad si era necesario, que el coraje de dejar de esperar el reconocimiento de otra persona y en su lugar reconocerse a sí misma fue quizás el mayor regalo que sus meses de invisibilidad le habían dado, aunque nunca desearía tal dolor a nadie más. En las noches tranquilas,
Cuando los niños dormían y la mansión se asentaba en una pacífica oscuridad, Sebastian y Eleanor a menudo encontraban el camino de regreso al invernadero, donde todo había comenzado de verdad, y se quedaban entre las rosas con los brazos alrededor del otro, recordando esa terrible y hermosa noche en que dos personas finalmente se volvieron reales la una para la otra, y Sebastián susurraba contra su cabello que la veía, que siempre la vería, y Eleanor respondía que ella también lo veía a él, que se habían encontrado no a pesar del dolor, sino de alguna manera a través de él, que el amor que habían construido con paciencia, honestidad y una confianza duramente ganada era más precioso que cualquier pasión que nunca hubiera sido puesta a prueba. Querido oyente, a veces las más grandes historias de amor no comienzan con pasión, sino con paciencia, no con fuegos artificiales, sino con la lenta y constante construcción de algo real a partir de los escombros de lo que estaba roto. Y la historia de Eleanor y Sebastián nos recuerda que ser verdaderamente visto es una de las necesidades humanas más profundas, que la invisibilidad es un tipo especial de muerte incluso cuando estamos rodeados de gente, que debemos tener el coraje de dejar de esperar que otros nos noten y en su lugar construir vidas de una alegría tan auténtica que nos volvamos imposibles de ignorar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, si alguna vez has estado en una habitación llena de gente y te has sentido desaparecer, sabe que mereces ser presenciado en toda tu complejidad y belleza, que tu valía no depende de que alguien más la reconozca, que a veces lo más poderoso que puedes hacer es dejar de actuar para una audiencia que se niega a mirar y en su lugar vivir tan plenamente para ti mismo que te transformes en alguien que incluso tú apenas reconoces. Que encuentres el coraje que encontró Eleanor para florecer en soledad. Que encuentres la humildad que descubrió Sebastián para derribar muros construidos con viejas heridas, que te rodees de gente que realmente te vea, y que tengas la sabiduría de verlos a ellos a su vez, y que descanses esta noche sabiendo que eres digno de ser amado, no por quien pretendes ser, sino por exactamente quien eres. Esta historia les fue presentada por Enchanted Ink Tales, y si estas palabras han tocado su corazón, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compartan este cuento con alguien que necesite escuchar que merece ser visto.